Muy buenos días para todos, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Andrés Felipe Sandoval Bustamante, tecnólogo en desarrollo de software de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Este es basado en un taller de la universidad, el cual vamos a hablar sobre la arquitectura de von Neumann y Harvard. Basados en esto, entonces vamos a hacernos una siguiente pregunta. ¿Qué sucede en el interior de nuestros computadores al momento en que lo encendemos y empezamos a ejecutar sus tareas y realizamos actividades dentro de él? Para ello, entonces vamos a introducirnos a estos siguientes temas. Número uno, vamos a hablar sobre las entradas y salidas, dispositivos de todo lo que entra y sale información. Después hablaremos sobre la aritmética y la lógica del computador y al mismo tiempo sus unidades de control y determinando esto también hablaremos sobre los dispositivos de memoria. Dispositivos de entrada y salida. ¿Qué son? Son dispositivos los cuales nos ayudan a ingresar y visualizar o mirar resultados obtenidos bajo la información de procesos. En este caso, pues estos dispositivos, su conjunto de entrada sería, por ejemplo, el teclado, el mouse, una pistola lectora de barras, podrían ser dispositivos de entrada. Y los dispositivos de salida, pues claramente podría estar la pantalla, una salida de audio o un modem que nos regale wifi, que esos serían interpretados como salidas. Hablemos sobre el procesador, también conocido como la CPU, Unidad Central de Procesos. Es el cerebro del computador y este ejecuta todas las aplicaciones, sistemas operativos según las órdenes que nosotros manejemos desde nuestros dispositivos de entrada o dispositivos de salida. Entonces, en funcionamiento, ¿cómo se determina esa estructura de la CPU? ¿Cuál es su función principal? Entonces, se divide en tres partes. La primera sería la unidad aritmético-lógica, igual y conocida como la ALU, que se determina en sumas, restas, multiplicaciones y divisiones por su parte aritmética, y al mismo tiempo su parte lógica, que se determina ante la lógica de lo verdadero y falso. Las unidades de control son los tiempos en que nosotros determinamos estas instrucciones en cuanto van a ser ejecutadas. Y tenemos una memoria de registro o caché, la cual obtiene o toma estas instrucciones una a una, las va registrando, las va guardando y la unidad de control determina su ejecución. Ahora introduciéndonos a los almacenamientos de memoria, entonces son todos esos dispositivos los cuales su función principal es grabar datos, ya sea desde un largo plazo a un corto plazo. ¿Listo? Entonces, para identificar estos dispositivos de almacenamiento de largo plazo, podemos determinar dentro del conjunto de ellos uno muy conocido que sería el disco duro, que nos puede almacenar casi información desde unos 10, 30, 50 años, más que todo determinado su breve cuidado, sin usar memoria, ni que se haya golpeado ni nada. Igualmente también las memorias USB también nos ayudan a determinar almacenamiento de largo plazo. Y la memoria ROM, que son los chips que están adentro de nuestros equipos, los cuales almacenan este almacenamiento de BIOS, que es la BIOS. La BIOS es la que nos ayuda a empujar o lo que nos ayuda a arrancar el sistema operativo general. ¿Listo? Por último hablaremos sobre la memoria RAM, que está dentro de los dispositivos de almacenamiento de corto plazo, la memoria de almacenamiento aleatoria, la cual nos determina y nos guarda información durante un periodo de tiempo corto, según su procesamiento, y cuando se deja utilizar inmediatamente se elimina. ¿Listo? Y determinando que ya hemos hablado sobre los dispositivos de entrada y salida, hemos hablado sobre los dispositivos de almacenamiento y hemos hablado sobre el procesador, ahora vamos a hablar sobre el tema principal, que sería la arquitectura de von Neumann. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se trata esta arquitectura? La arquitectura está basada sobre una unidad central de procesamiento y está conectada sobre una memoria principal, es decir, sobre dos partes únicas, las cuales se guardan las instrucciones y ejecutan los datos. Entonces, Neumann propone cuatro elementos, los cuales son, primero, entradas y salidas, procesador y memorias, estos serían tres,
y añadiendo el cuarto elemento sería los buses, que son los que conectan esta información, conectan estos elementos uno de otro. ¿Qué es un bus dentro de los sistemas de cómputo? Es un canal o, o una carretera de transmisión de información, el cual está determinado, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, cuando nosotros abrimos un equipo o abrimos ya sea un teclado o abrimos también, más que todo lo vemos en los teclados, en los controles para televisión, esas cositas doraditas que son plaquetas como si fueran de un material muy brillante, el cual esto lo que hace es ayudar a transmitir unas pulsaciones eléctricas, y esas pulsaciones eléctricas nosotros las llamamos bits, ¿ya? ¿Qué quiere decir los bits? Entonces el tamaño de cuál está basado este camino, el que transfiere esas pulsaciones eléctricas. O sea, si yo digo que este camino de bits es de 8 bits, entonces sus pulsaciones eléctricas tienen que tener ese mismo tamaño de bits. ¿Listo? Entonces, si miramos acá arriba, entonces podemos ver los tres elementos fundamentales, que sería dispositivo de entrada y salida, procesador y memoria principal. Pero observen que en la memoria principal yo les divido dos cosas, aunque están adentro de este mismo conjunto, que sería la memoria de datos, que transfiere esos datos consistentemente, y la memoria de instrucciones dentro de esa memoria principal. ¿Ya? Para esto entonces está determinado por tres bus, que serían los bus de control, que determinan toda la información que se vaya a transmitir, los bus de dirección, en qué manera se van a transmitir, y los bus de datos e instrucciones, que se retroalimentan uno del otro. ¿Listo? Entonces, en base a ello, cada una de esas ejecuciones se van basando en el procesador, y el procesador determinando que instrucciones sean de entrada, instrucciones sean de salida. Recordemos que todos estos dispositivos de entrada y salida son manejados por el mismo usuario, y esta sería la estructura de modelo de la arquitectura de von Neumann. ¿Listo? Bien. Ahora hablemos sobre la arquitectura de Harvard. Es la estructura de la CPU conectada por medio de dos memorias totalmente diferentes. Entonces, si nos basamos aquí en este diseño, entonces sería la entrada que se interconecta dentro de un procesador, y la independencia entre la memoria de instrucciones y la memoria de datos, que sería ambos son totalmente independientes uno del otro. Quiere decir esto, que en el modelo de von Neumann podemos observar que la memoria de datos e instrucciones están dentro de una misma memoria principal, pero ahora mismo la tenemos dividida una de otra. ¿Listo? Y entonces, en base a esto, lo que podemos observar es que la longitud de los datos y las instrucciones pueden ser distintas. Cuando hablamos de longitud, hablamos del tamaño de los bits, que recordemos son los canales de transmisión de esas pulsaciones de bits. Entonces, sí, podemos determinar que la memoria de instrucciones tendría un camino casi de 16 bits, digámoslo de ese tamaño, porque son memorias de transmisiones más grandes, y la memoria de datos, que transmitiría unos 8 bits por medio de memorias un poco más pequeñas. Más adelante les explicaré con más detalle esto. Pero entonces, determinando esto, entonces nos basaría en la misma estructura, donde la memoria de datos transmitiendo por medio de sus propios bus de control, dirección de solamente datos, y bus de datos intercalados entre procesador y memoria de datos. Igualmente, posteriormente estaría la memoria de instrucciones con el bus de control, dirección de instrucciones, y bus de instrucciones basados entre el procesador e instrucciones. ¿Listo? Bien. En base a ello, entonces, el procesador, alimentándose entre la memoria de datos y la memoria de instrucciones al mismo tiempo, ejecutaría de una manera más veloz. Entonces determinaría todas las que son las funciones de salida, y todas son las que son funciones de entrada, recordando que soy el usuario el que maneja este tipo de dispositivos. Por tanto, entonces esto sería la estructura de modelo de la arquitectura de Harvard. ¿Listo? Ahora, practiquemos un poco, determinando en el ejemplo y toda la teoría que hemos visto. Entonces, para ir más detalle y irnos al grano, cómo son y cómo se diferencian cada una de estas estructuras, entonces vamos a hablar un poco de la arquitectura de von Neumann. Por tanto, tenemos el procesador y esa memoria principal, que tiene tanto memoria de datos como memoria de instrucciones, ¿ya? Y esta está conectada por medio de un bus, el bus que determina tanto los datos y transfiere tanto instrucciones. Y pongamos que este bus que tenemos aquí es de 5 bits, es decir,
que el camino de las pulsaciones eléctricas solamente tiene un tamaño de 5 bits. ¿Listo? Entonces, determinando la memoria principal, como les había comentado, memoria de datos, memoria de instrucciones dentro de ella, entonces digamos que vamos a enviar información dentro de unas posiciones de 5 bits, determinando memorias de datos, ¿no? O sea, transmisiones de datos. Entonces, ¿cómo sería? Inmediatamente enviándolo de una manera sencilla por medio del usando los boots. Entonces, sabiendo que el camino es de 5 bits y la transmisión de datos es de 5 bits, perdón, inmediatamente podemos observar que no habría ningún inconveniente, pues porque se está cumpliendo el mismo tipo de tamaño. Pero ahora miremos, sabiendo que la memoria de instrucciones tiene un tamaño mucho más grande que la memoria de datos. Entonces, si enviamos los 10 bits de una vez, obvio, con obvias razones, dentro del boot de 5 bits no va a entrar. ¿Por qué? Porque es que escalando a un nivel general el tamaño no es el suficiente para enviar toda esa información. Entonces, por tanto, ¿qué tendría que hacer la memoria principal? Dividir esa instrucción de 10 bits al tamaño de los bits que se requiera. Es decir, por ejemplo, sería de 5 bits una parte y de 5 bits la otra parte para enviar esa instrucción principal. Lo que nos determina que, como ventaja, el uso eficiente de la memoria, porque tenemos todo en uno, que sería la memoria principal, determinando memoria de datos e instrucciones, y la estructura que es de una manera simple, o sea, dispositivos de entrada y salida, procesador y memoria principal. Pero hay una desventaja muy grande que es la limitante, es decir, limita la velocidad. ¿Por qué? Porque tiene que ir una instrucción detrás de otra. Primero tengo que mandar memoria de datos para mandar entonces memoria de instrucciones o viceversa. Y al mismo tiempo también que la memoria de instrucción, cuando enviamos datos de instrucción de 10 bits o de más del tamaño del bus, inmediatamente pues también nos baja más velocidad. Entonces eso sería más claro el ejemplo sobre el modelo de von Neumann. Ahora vamos a un ejemplo sobre el modelo de Harvard. ¿Listo? Recordemos que el modelo de Harvard está dividido en dos memorias de instrucciones de datos, la cual podemos determinar que la memoria de datos tiene un bus de 5 bits y la memoria de instrucciones tiene un camino de 10 bits. ¿Listo? ¿Por qué de 10 bits? Porque sabiendo que la memoria de instrucciones es un poco más grande que el tamaño, o sea, del tamaño de su almacenamiento, y si nos basamos por el ejemplo anterior, entonces no tendría ningún inconveniente y no tendría que dividir o particionar esa información porque estaría enviándolo directamente, ya que está cumpliendo con el objetivo de que el mismo tamaño de instrucciones tiene el mismo tamaño de bits. ¿Listo? Y esta información se va a enviar siempre simultáneamente al mismo tiempo. Por tanto, la ventaja que tendríamos es que tener las memorias independientes una de la otra, pues le da una estabilidad y más velocidad a nuestro equipo de computador. Pero hay una desventaja, la cual es la siguiente. Recuerdan en el ejemplo anterior que les había explicado sobre el procesador, habíamos hablado sobre los registros y esa memoria de registros tendría que dividirse. ¿Por qué? Porque como estamos enviando independiente memoria de datos y estamos enviando independiente memoria de instrucciones, esa memoria de registros tiene que dividirse para poder determinar cuándo se va a enviar una y cuándo se va a enviar otra, lo que bajaría el desempeño del procesador. ¿Listo? Entonces claramente podemos determinar que cada una tiene un funcionamiento ventajoso y también tiene ciertas desventajas. Entonces ya sería en determinante pues preferencia de cada uno de nosotros cuál sería la mejor de las arquitecturas. Recordando que lo que les estoy explicando aquí es una simpleza de lo que son arquitecturas especiales, porque ya a medida del tiempo que hemos estado avanzando en las tecnologías, pues estos modelos de arquitectura han ido mejorando con el paso de los años. Ok, entonces pues espero sus comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No se olviden suscribirse a mi canal y para la próxima.